buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama del día de hoy es indeciso. La noticia de la jornada fue la caída de las solicitudes de subsidios al desempleo, incluso descenso que superó las expectativas del mercado. Fueron solo 881,000 nuevos subsidios de desempleo solicitados en los Estados Unidos. Algunos se habían advertido previamente que debido a los cierres en Texas y Luisiana por motivos del huracán Laura, estos indicadores iban a tener distorsiones, pero no habían mencionado hacia qué lado iba a ser la distorsión, sino hacia al alza o a la baja. Probablemente entonces estemos entendiendo en este caso que los cierres, es decir, la imposibilidad de ir a solicitar subsidios, de alguna manera ayuda a que estos indicadores fueran aún mejores de lo que ya se estaban esperando. Las acciones en Estados Unidos ayer marcaron un nuevo máximo histórico, muy cerca de los 3.600 puntos para el Standard & Poor's 500, una ganancia del 1,5%. Colombia no tuvo ese buen desempeño en la jornada de ayer, pero ya venía mejorando. En Europa, el Stock 600 avanza esta mañana cerca del 0.7%. Facebook, sin nombres propios, aunque ya sabemos, anunció que tomará decisiones en contra de los candidatos que se declaren victoriosos antes de tiempo o que afirmen que las elecciones fueron un fraude. Así que no hay que dar nombres detallados, pero pues ya sabemos a quién va esta advertencia. Y la Oficina de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, conocida en este país, anunció que el 1 de noviembre, 2 días antes de las elecciones, se hará la distribución en los 50 estados ya de 2 vacunas para el COVID. Aunque no mencionan los nombres, los medios ya están afirmando que son las vacunas desarrolladas por Pfizer y la vacuna desarrollada por Moderna. Ambas vacunas necesitan 2 inyecciones con una diferencia de 28 días. Con respecto entonces a este tema accionario, solo nos falta por mencionar la reacción de las empresas tecnológicas estadounidenses a esos impuestos digitales que serán implementados en Europa. Incluso Reino Unido lo está implementando. Van a decir que les van a cobrar entonces a sus consumidores europeos estos sobrecargos, es decir, van a hacer una transferencia de los costos a los consumidores europeos. Mientras tanto, en divisas, hoy tenemos aparentemente una segunda jornada consecutiva de fortalecimiento del dólar frente a otras monedas reserva, pero también en la segunda jornada consecutiva en que las monedas de América Latina no se debilitan frente al dólar. Tenemos una debilidad interesante en la libra esterlina. Ayer hablábamos de las declaraciones de miembros del Banco Central en el Parlamento y este tema de los avances del nuevo referendo independentista de Escocia. Pues bien, el día de ayer los miembros del Banco de Inglaterra advirtieron que el impacto del COVID va a hacer que la economía británica sea 1.5% menos grande de lo que sería en ausencia de este, y no están hablando de un impacto de corto plazo, sino un impacto de largo plazo como tal, y por eso pues digamos que estaban afirmando que podrían utilizar más herramientas de estímulo monetario. Mientras tanto, en noticias económicas, el día de hoy conocimos el déficit comercial de los Estados Unidos, creció más de lo que se había anticipado por parte de los analistas, 63.6 billones de dólares, que lo hace comparable a los registros más altos de la historia en el periodo 2005-2008 aproximadamente. Todavía le queda algunos billones adicionales para llegar, pero sin duda Trump lo va a conseguir. La mejor estrategia que había tenido Trump para reducir su déficit fiscal frente al mundo, no solo frente a China, sino frente al mundo, parece que fue la pandemia, porque ni siquiera la guerra comercial de China le había ayudado para reducir en términos promedios su déficit frente a lo que tuvo Obama, que le había dejado déficit promedios cercanos a los 40 billones, los de Trump habían sido sustancialmente mayores. Y en este momento con 63 billones, pues vamos a aproximarnos a los máximos históricos, así que esta batalla comercial, por lo menos en este caso, parece no haberle dado éxitos al presidente de los Estados Unidos. Incluso China estaba anunciando el día de hoy que van a impulsar la producción de la tercera generación de chips en su país. Algunos dicen, como en el caso de Bloomberg, que los Estados Unidos tienen problemas de suministros con este tipo de nueva tecnología. En materias primas, el petróleo está retrocediendo cerca del 5% en acumulado en las últimas 2 jornadas, a pesar del desplome de inventarios del día de ayer, 9.4 millones de barriles de crudo menos y 4.3 millones de barriles menos de gasolina en los Estados Unidos. Se está produciendo esta corrección que habíamos esperado hace cerca de 1 o incluso 2 meses.
Algo puede estar impactando la recuperación del dólar frente a las monedas reserva en los últimos 2 días. Pues también el oro viene cayendo, se está alejando cada vez más de los $2.000 la onza Troy. Pero en el caso de petróleo, recuerden que había estado subiendo sin interrupción desde finales de abril. Hay una señal técnica que podría darnos un posible cambio de dinámica de alcista a bajista si el Brent llegara a descender 50 centavos más de lo que tenemos hoy. Hoy estábamos abriendo en los 43,50, es decir, que si llegáramos a cotizar Brent por debajo de los 43, está abriendo un espacio importante de rally adicional de corrección hacia niveles incluso de $37.80. Esto parece muy negativo, pero creemos nosotros que con la dinámica que tiene estos mercados y la volatilidad razonable que presentan, pues no sería para asustarse mucho, simplemente ahí sí creemos que es el impulso para continuar subiendo hacia esos objetivos que tienen algunas casas de inversión de $50 el Brent para el próximo año. Y entrando al mercado de renta fija, ayer continuó reduciéndose el empinamiento de la curva de rendimientos de Estados Unidos. Hoy amanecemos con tasas de tesoros, o amanecíamos antes de las cifras de empleo en niveles del 0,65%. Estas cifras de solicitudes de subsidios, nuevas solicitudes de subsidios al desempleo no están impactando todavía en el mercado de renta fija en los Estados Unidos. ¿Qué frenó la caída del día de ayer? Dos elementos. Uno, un beige book que muestra que la recuperación en los Estados Unidos sigue, aunque de manera dispar en las diferentes regiones en las que está dividida, y las declaraciones de Loretta Mester, presidenta de la Reserva de Cleveland, quien, como mencionábamos en anteriores podcasts, siempre ha sido defensora de las alzas de tasas de interés. Pues dice Loretta Mester que ese cambio de política de la Reserva Federal anunciada la semana pasada no habría espacio para que la inflación se desatara y subiera de manera incontrolada por encima del 2%. Mientras que una miembro de la Fed un poco más moderada, Mary Daly, presidenta de la Reserva de San Francisco, dice que van a demorarse muchos años en alcanzar ese objetivo de que en promedio la inflación sea del 2%. De alguna manera seguimos pensando que uno no debe ser todavía muy optimista con respecto al empinamiento de la curva de rendimientos de Estados Unidos, por lo menos no hasta las elecciones, que como hemos mencionado ya esta semana JP Morgan nos advertía de ese posible empate técnico, y tenemos la advertencia de Facebook de no ser aguas tibias como lo había sido hasta el momento con candidatos a las elecciones que realicen afirmaciones no ciertas a través de las medidas de las redes sociales, o por lo menos afirmaciones que no sean comprobables. Y para finalizar, en los Estados Unidos, la próxima semana nuevamente una gran oferta de títulos que probablemente genere presión nuevamente alcista en tasas de descuento. 108 billones de tesoros serán emitidos, especialmente en la emisión o en el plazo a 3 años. Va a ser de 50 billones, un nuevo récord. El anterior había sido registrado el mes anterior con cerca de 48 billones. Y la oficina presupuestal del Congreso, que es una oficina en teoría que no es partidista, ni republicana, ni demócrata, anunció que en el 2021 Estados Unidos se va a unir a un exclusivo grupo mundial de países cuya deuda soberana supera la producción anual en cada una de sus economías. Quienes están acá están Japón, están Grecia, están Italia también. Para finalizar, noticias de coyuntura: Francia lanzó un paquete de estímulo fiscal por cerca de 100 billones de euros. Alemania prepara un paquete fiscal 2021 contemplando la posibilidad de un gran déficit fiscal para ayudar a la recuperación económica, a apuntalarla aún más. En China se mantiene la dinámica positiva de recuperación. Los PMI del sector manufacturero y servicios de empresas medianas y pequeñas, conocido como el Caixin, se consolida en niveles altos en agosto: 55 para lo que es el sector manufacturero, 54 para lo que es el sector servicios. Y en Europa, la medición de estos mismos PMI del sector servicios, luego del indicador adelantado que tuvimos hace 2 semanas, la definitiva que tuvimos es que el sector servicios creció aún más en el tema alemán, y esto le ayudó para que toda la zona euro también mostrara un resultado aún más positivo. Sin embargo, en julio, las ventas minoristas en Europa no crecieron como se esperaban, creía el mercado que iban a crecer cerca del 2%, fue solamente 0.4%, pero en Europa, en apariencia, pues se viene liderando la recuperación, especialmente en Alemania, no en España, que hemos visto que hay problemas importantes con los contagios de COVID. Pasando a América Latina, solo indicadores en Brasil también positivos, dándole la ayuda a Bolsonaro. La producción industrial o la contracción industrial de julio fue sustancialmente inferior a lo esperado. El dato de mayo era de 9% anual. El dato de julio se esperaba en 6%, pero fue de solamente 3%. Hasta aquí el reporte internacional. Lo dejamos con Daniela, Raúl, Sharon y Nicolás para la información
del mercado colombiano, y también con la buena noticia que fueron nominados a los premios AIE de la Bolsa de Valores de Colombia en pronósticos, no en reportes, sino en pronósticos de precios de acciones y de dólar para el año 2019. Gracias, Dani. Bueno, para el panorama local, sin muchas noticias, sin embargo, el Ministerio de Minas y Energía dio a conocer datos de producción de petróleo y de gas en el país. A corte del 27 de agosto, la producción de petróleo alcanzó un promedio mensual de 743.000 barriles por día, lo que quiere decir que hay un crecimiento de 1% respecto al mes de julio. Asimismo, el gas fiscalizado creció un 5%, mientras que el gas comercializado creció un 3% frente al mes de julio. Referente al precio de la energía en bolsa, esta promedió los 134 pesos por kilovatio. Esto representa una caída del 8%. Según el ministerio, ese comportamiento se debe principalmente al incremento de un 6,3% de los aportes hídricos y una disminución de 11,54% en la generación térmica. Otro indicador que sigue mejorando tiene que ver con los niveles de los embalses, que con corte al 28 de agosto se situó en el 65%, lo que quiere decir que hay un aumento de 33 puntos porcentuales frente a los niveles de inicio de mayo. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en el mercado accionario local? Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap el día de ayer sigue ganando un poco de valor, aunque en menor proporción a los principales índices en el mundo, limitado por esos retrocesos en los precios del crudo. Se negociaron 151.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 29.000 millones, la más valorizada fue Cemex con el 7,7% y la más desvalorizada fue Avianca con un 13,4%. El día de hoy el índice colombiano podría mostrar un leve descanso luego de diferentes jornadas de ganancias. Por el lado de noticias, la acción de Cemex sigue haciendo nuevos máximos, favorecido principalmente por la coyuntura de una mayor reapertura económica del país y también impulsado por un mayor apetito por la especie ante alto descuento contra sus fundamentales. Consideramos que el potencial sigue siendo relevante, donde podría buscar los 4.000 pesos, aunque con descansos intermedios por toma de utilidades por parte de los agentes del mercado. A su vez, hay que estar atentos acerca de la licencia ambiental de Maceo, lo cual podría salir en los próximos meses. Por otra parte, la acción de Ecopetrol muestra la más lenta recuperación de las petroleras en el mundo. Ha mostrado altamente rezagada en comparación a sus pares, impactado por estabilidad de los precios del crudo y un bajo apetito por la especie ante la debilidad de la reapertura económica del país. A su vez, los procesos legales para aprobar el fracking en Colombia muestran mayores demoras, luego que el Senado eliminara el artículo en ley de regalías que permitía incentivos tributarios para el fracking el día de ayer con 44 votos a favor y 39 en contra, lo cual podría seguir generando un poco más de incertidumbre acerca del fracking del país. Por otra parte, fuimos reconocidos por la Bolsa de Valores y por Portafolio por segundo año consecutivo como el top 3 de las sociedades comisionistas de bolsa como los más acertados en renta variable. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada de ayer, el volumen transado fue de 1.110 millones de dólares, un incremento en los volúmenes con respecto a la jornada inmediatamente anterior. El día de ayer, el dólar cerró en una tasa de 3.656 pesos con 50 centavos, marcando otra jornada consecutiva de valorización para el peso colombiano. El precio medio fue de 3.653 pesos con 16 centavos. El precio mínimo de la jornada fue de 3.642 pesos con 10 y el precio máximo de 3.683 pesos con 90 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3.630 pesos y 3.620 y resistencias hacia los 3.670 y 3.680 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Bueno, Nico, te cuento que el impulso continúa en el mercado de deuda local y las valorizaciones lo reflejan. Tanto la curva TES tasa fija como la curva TES NUR se valorizó
se valorizaron en la jornada anterior, cerca de 5 básicos y 5.5 básicos respectivamente, aún muy motivadas por la entrada del flujo offshore, también un poco pendientes a las declaraciones del director de crédito público del ministerio, que mencionaba que la emisión a 30 años en TES es eminente para este año, muy seguramente se hará antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En este sentido, los test del 24 se valorizaron cerca de 8 básicos, cerrando en 3.57%, y de igual forma los test del 28 se valorizaron 11 básicos, cerrando en 4.84%, mostrando una buena dinámica, y se continúa observando un aplanamiento de la curva por mayores valorizaciones en el segmento largo. El día de ayer, la Nación colocó 375.000 millones en TSVR, sobreadjudicando el 50% del monto inicial ofertado por una sobredemanda de 3.24 veces. Las tasas de corte fueron 2.29% para los abriles del 29, 3.23% para los febreros del 37 y 3.59% para los junios del 49. Una vez más, todas las tasas fueron inferiores a las de la subasta pasada y continúan mostrando un comportamiento favorable, sobre todo para lo que son estos títulos en VR, que han tenido bastante apetito en cuanto se trata a estas subastas por parte del Ministerio de Hacienda. Por el lado de deuda corporativa, alto volumen de negociación, se negociaron cerca de 22.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 944.000 millones por registro. Un poco más del 50% de las operaciones se concentró en IPC del 22 y del 23, seguido por algo de movimiento en tasas fijas del 22. Eso fue todo entonces por nuestro podcast del día de hoy. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos mañana en una nueva edición para conocer más acerca del clima de los mercados. Gracias. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.